Dios les bendiga, mis hermanos, y aquí estamos listos para meditar en la palabra del Señor, para aprender, para crecer espiritualmente. Y hoy el tema que voy a compartir con ustedes se refiere a estos días que estamos pasando, las celebraciones que están por venir al final de este mes de octubre y principios de noviembre. Y pues sí va a ser un tema pues que tal vez para algunos de nosotros sea un poco difícil, pero que tenemos que recordarlo por como hijos de Dios, tenemos que recordar lo que Dios espera de nosotros. El título del mensaje de hoy es Costumbres Abominables. Y la escritura que tenemos para compartir es Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Yo lo estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y ustedes lo pueden seguir ahí en su casa. Y la palabra de Dios dice así: cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija al fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Oremos. Padre Santo, en este momento te agradecemos este tiempo para meditar en tu palabra, para aprender y para edificar nuestras vidas, seguir creciendo para ser como tú deseas que seamos, hijos tuyos irreprensibles. Por eso hoy hablamos de este tema para que tanto nosotros como adultos y como ejemplo para los niños en estas costumbres que se dan, Señor, año con año, aprendamos, Señor, a marcar la diferencia tanto en nuestras vidas como en nuestras futuras generaciones. Así nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tu bendición esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Como podemos ver aquí en esta escritura, nos habla acerca de esas costumbres. Ya sabemos que las cosas que vienen, a las costumbres de, por ejemplo, en Latinoamérica, el Día de los Muertos, ¿verdad? Las celebraciones del Día de los Muertos, el día 1 y 2 de noviembre. Y acá en Estados Unidos, lo que le llaman Halloween, ¿verdad? Y ahora ya todas estas costumbres se empiezan a mezclar unas con otras. Ahora también en México muchos siguen las costumbres de Halloween. Y acá en México, acá en Estados Unidos, perdón, desde que salió una película animada, de dibujos animados llamada Coco, ahora acá también muchos empiezan a tratar de observar esas costumbres que de Latinoamérica acerca del Día de los Muertos. Por eso quiero hablar yo acerca de esto, porque quiero recordar desde la importancia de cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestra familia en cuanto a esto. La palabra del Señor aquí nos habla claramente que Dios desecha a cualquier persona que tiene que ver con este tipo de prácticas. Nos está diciendo en el versículo 10. Dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. Y hace unos días nuestro hermano Hans nos estaba dando el estudio bíblico de Sofonías y nos hablaba de que en esas tierras acostumbraban el sacrificio a Moloch, en el cual entregaban a sus hijos para ser quemados en el altar de Moloch. Y esas eran algunas de las costumbres que había en aquellos tiempos. Pero también habla acerca de, dice, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Y tanto la costumbre de Halloween como Día de los Muertos tiene que ver con todo esto. Y tenemos que aprender que eso no es agradable delante del Señor.
Desafortunadamente, aún personas dentro de los personajes bíblicos cayeron en esta desobediencia. Recordamos que Saúl fue a consultar a una adivina, y siendo que él era parte del pueblo de Dios, cayó en este gran error, y esa fue una de las muchas razones por la cual él fue desechado delante del Señor. Que no nos ocurra lo mismo, mis hermanos. Voy a hablar un poquito acerca de la costumbre de Día de los Muertos, porque muchos de nosotros a veces ni siquiera sabemos qué es eso. Tal vez antes lo practicábamos o no, pero yo quiero que sepan un poquito de dónde viene esa tradición del Día de los Muertos. Oficialmente, según el calendario católico, el día 1 de noviembre está dedicado a todos los santos y el día 2 a los fieles difuntos. Esta tradición popular mexicana y la de Latinoamérica del día 1 es dedicado a los niños fallecidos, llamándole el culto menor, y el día 2 a los adultos muertos, conocido también como el culto mayor. Según la tradición prehispánica, ¿verdad? Esto se refiere a los pueblos que estaban aquí antes de la conquista. Las almas de los muertos regresan un día al año para visitar a sus familiares vivos. Al parecer, la fecha de este regreso fue acondicionada durante la conquista española para hacerla coincidir con la celebración católica de todos los santos. Y así es como vemos que esta costumbre llegó a suceder en nuestros países latinoamericanos, en México y en Latinoamérica, acerca del Día de los Muertos. En realidad es un sincretismo. Y si no sé cuántos de ustedes sepan o han escuchado esta palabra antes, sincretismo. Sincretismo es cuando varias religiones se mezclan y las creencias de una religión se mezclan con otra. Y en este caso fue la mezcla de la religión católica junto con las costumbres prehispánicas, los cuales adoraban a los muertos. Y nosotros sabemos que en la historia de los aztecas, la muerte era uno de sus dioses. El templo mayor de la Ciudad de México, en el centro de México, por los aztecas, fue edificado a la diosa Coyolxauhqui, que era la diosa de la muerte. Entonces nosotros recordamos todo eso y vemos que en realidad esto es lo que vino a suceder a través de los años y a través de las costumbres, y ahora terminamos con esas costumbres que de acuerdo a la palabra del Señor son totalmente reprobadas por Dios. La palabra del Señor nos habla acerca de que esto es desobedecerle. Dios reprueba estas costumbres. De acuerdo a la palabra del Señor, vamos a ver una escritura de Deuteronomio capítulo 18, versículos 11 y 12. Deuteronomio capítulo 18, versículos 11 y 12. Nos dice así la palabra del Señor: ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista, consultar a los muertos, cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor por causa de ellas, y el Señor tu Dios expulsará de tu presencia esas naciones. Así nos dice ahí donde leímos en Deuteronomio, que son costumbres abominables. Quiere decir que Dios las aborrece, que Dios las odia, que Dios no se agrada de ninguna de estas cosas. Dios no solamente aborrece esas prácticas, sino que Dios termina por desechar a aquellos que practican tales cosas. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, muchos de estos pueblos fueron desechados de la presencia de Dios a través de diferentes formas por esta misma razón. Y Dios lo había prometido así cuando ellos venían por el Éxodo y cuando las tablas de la ley fueron dadas y los mandamientos del Señor. Y este es precisamente uno de los mandamientos del Señor, que tenemos que cuidarnos de tales prácticas que son no otra cosa sino idolatría y abominación delante del Señor. Dios desecha a aquellos que practican tales cosas.
Y como les digo, muchas veces las cosas vienen en una forma muy inocente. Yo me acuerdo cuando era niño y era iba a ser el Día de los Muertos, en el área por donde vivía ponían muchos puestos, vendían juguetes y otras cosas, pero también vendían mucho unas calaveritas de azúcar y le ponían el nombre de la persona y otras cosas que también tenían que ver con la muerte. Y todo esto viene a caer a lo mismo, ¿verdad? También la costumbre que hay en Latinoamérica y en México mucho, yo lo he visto y se sigue practicando, de que esos días van al panteón y llevan comida porque en sus creencias los muertos van a regresar a tomar de esos alimentos. ¿Y qué no es eso sino invocar a los muertos? De acuerdo a la palabra del Señor nos dice que una vez que una persona ha partido, ya no está más aquí. Su espíritu está en un lugar esperando el día del juicio. De manera que todo esto, si hay alguna manifestación, no es de las personas que han muerto, sino son entidades satánicas. Y tengamos mucho cuidado al respecto, mis hermanos. Bueno, eso es en cuanto a la costumbre del Día de los Muertos que vemos en nuestros países de Latinoamérica. Pero también quiero hablar un poquito acerca de la costumbre de que se le llama acá en los Estados Unidos Halloween. ¿De dónde viene esa costumbre de Halloween? Pues les voy a hablar un poquito acerca de ello. El origen del nombre de Halloween viene de lo siguiente. Dice, la solemnidad de todos los santos es el día 1 de noviembre en la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya habíamos mencionado esto anteriormente, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la noche del 31 de octubre, en inglés, era llamada All Hallows Eve. O sea, las almas, la noche anterior de todas las almas o de todos los espíritus, ¿verdad? Víspera de todos los espíritus. Más adelante esta palabra se abrevió a Halloween. Eso es de dónde viene el nombre de Halloween. Ahora, en cuanto a la costumbre, ¿de dónde procede? Las raíces celtas de la celebración habla de lo siguiente, o sea, vino de los celtas. En el siglo IV antes de Cristo, los celtas del norte de Europa celebraban el fin de año con la fiesta de Samhain, festividad del sol que se iniciaba la noche del 31 de octubre y que marcaba el fin del verano y de las cosechas. Ellos creían que en aquella noche el dios de la muerte permitía a los difuntos retornar a la tierra, fomentando un ambiente de terror. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser liberados con el sacrificio de toda índole a los dioses, incluyendo sacrificios humanos. Una forma de evitar la maldad de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos era disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibidos ante sus miradas. Aquí vemos también cómo vino esta costumbre de Halloween. Y muchos la tratan de poner como algo inofensivo. Oh, pues ¿qué tiene? Es para diversión. Oh, ¿qué tiene? Es nada más para disfrazarse, pues nomás una vez al año para tener diversión, para divertirse, para vestirte de lo que te gustaría alguna vez disfrazarte, ¿verdad? Desafortunadamente no es nada más eso, sino que la mayoría de los disfraces siempre tiene que ver con lo malo, con lo del maligno, con lo satánico, con brujería, con hechicería, con muerte, con violencia, con destrucción. Y no solamente eso, sino cada año sucede lo mismo, que muchos niños por ir a pedir dulces terminan siendo dañados por gente. En primer lugar, gente que tiene maldad en sus corazones o personas que deliberadamente provocan esto como sacrificios a su Dios Satanás. Tristemente, esto es una realidad, mis hermanos. Por eso quiero decirles y recordarles que como hijos de Dios, esto no es parte de nuestra vida. Esto no es parte de nuestras costumbres. Me da tanta tristeza que en muchas iglesias cristianas se practica Halloween. Y entonces
¿Dónde está la diferencia entre lo bueno y lo malo? Cuando permitimos que eso suceda, y esto solamente no nada más sucede, sino lo estamos heredando a nuestros hijos. ¿Qué nos habla la palabra del Señor al respecto? Hoy quiero leerles ahora otra escritura que se encuentra en Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Y aquí nos habla acerca de los primeros cristianos cuando conocieron del Señor. Muchos de ellos también hacían estas prácticas, pero cuando se dieron cuenta que no era algo agradable delante del Señor, ellos cambiaron. Y eso nos habla aquí en esta escritura. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19, nueva versión internacional. Muchos de los que habían creído llegaban ahora confesando públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Pero aquí en este momento para ellos el valor de esos libros, el costo de ese libro, ya no era tan importante como el precio de sus almas. Ellos decidieron quemar todos estos libros que hablaban de este tipo de cosas que estamos hablando hoy en estos días, y decidieron quemarlos y destruirlos. Mis hermanos, también nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo, a destruir cualquier cosa que tengamos que sea relacionado en este aspecto. Y si usted no lo tiene en su casa, gloria al Señor. Pero tampoco permita que venga a su casa ese tipo de cosas y de costumbres. Porque ese tipo de cosas vienen de una forma muy inofensiva, pero empieza a abrir una puerta para que Satanás empiece a entrar dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias y dentro de nuestras vidas. La palabra del Señor también nos habla en otras áreas acerca de esto. Voy a compartir otra escritura que se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 31. No acudan a la necromancia, ni busquen a los espíritus, porque se harán impuros a causa de ellos. Yo soy tu Señor. Y aquí vemos esta palabra nigromancia. ¿Qué significa la palabra nigromancia? ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes la habían escuchado anteriormente, pero por esa razón yo tengo aquí la definición que quiero compartir con ustedes. De acuerdo al diccionario, nos dice: nigromancia, conjunto de ritos y conjuros con los que se pretende desvelar el futuro invocado a los muertos, incluyendo también la magia negra o lo diabólico. ¿Verdad? En otras palabras, nigromancia es cuando se invoca a los muertos para que regresen, para que despierten, para que vengan nuevamente. Y cuando estamos hablando del Día de los Muertos en la costumbre latinoamericana, ¿no? ¿Qué no es acaso eso? Si le están trayendo comida a la tumba de aquella persona, es porque los están invocando para que regresen nuevamente, y es nigromancia, y es pecado, es desobediencia y abominación delante del Señor. Y de la misma manera, el hecho de que practiquemos Halloween, que nos disfrazamos y que tratamos de compaginar con todo ese tipo de costumbres que en realidad son ancestrales y son prácticas totalmente heréticas y en contra de la voluntad de Dios, caemos en esos errores. Una última cita voy a compartir con ustedes, y esa la encontramos en Levítico capítulo 20, versículos 26 al 27. Dice así la palabra del Señor: sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable por su propia muerte. En otras palabras, en este versículo 27 dice que cualquier persona
que invoque a los espíritus, que invoque a los muertos o que forme parte de cualquiera de estas cosas en el Antiguo Testamento era condenado a muerte a pedradas. Pero ellos no podían culpar a nadie acerca de su muerte, sino ellos mismos eran responsables de su propia muerte por haber desobedecido al Señor. Por esa razón yo les hablo acerca de esto, mis hermanos, porque tenemos que recordar, tenemos que estar conscientes de lo que hacemos. Hoy en nuestros días, ¿verdad? Va a ser difícil que tal vez se haga esto públicamente por causa de la shelter at home, quédate en casa, la epidemia que tenemos entre nosotros. Pero algunos de ustedes pueden decir, pues si lo hago en la casa nadie se va a dar cuenta. Pues tal vez no, tal vez los hermanos no se den cuenta, tal vez el pastor no se dé cuenta, pero ¿saben quién sí se da cuenta? El Señor se da cuenta de todo ello. Y a lo mejor por tener un rato de diversión, por un puñado de dulces o por cualquiera de estas situaciones, usted termina abriendo la puerta a cosas más graves en su hogar. Por eso hoy yo le hago este llamado, ¿verdad? Hoy les estoy hablando de estas costumbres abominables para el Señor. Y porque ocurren muy alrededor de nosotros y muy cerca de nosotros, les quiero recordar esto para mantenernos despiertos. Para terminar, quiero nuevamente leer el versículo 26 de Levítico 20, 26. Levítico 20, 26. Dice, sean ustedes santos porque yo el Señor soy santo. El llamado para nosotros es para santidad. Nos dice, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Este llamado fue para el pueblo de Israel. Pero la escritura nos dice en Juan capítulo 1, él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la oportunidad, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que este versículo ahora es para nosotros y nos dice que Él nos ha distinguido entre las naciones para que seamos del Señor. Y el llamado es a ser santos. Seamos santos porque nuestro Señor es santo. Y en estos días, mis hermanos, resista la tentación de caer en esos juegos que son abominables delante del Señor. Y recordemos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares y a nuestros hijos, que para nosotros es más importante que Dios siga guardando de nosotros que cualquiera de estas cosas por diversión, por dulces o por lo que sea, pudiera traer a nuestras vidas. A fin de cuentas, lo que eso traería a nuestra vida sería más maldición que otra cosa. Así que pongámonos en las manos del Señor. Padre Santo, te agradecemos en este momento la bendición que nos das de meditar en tu palabra y de recordar, Señor, que nosotros somos santos y que tú nos has dado la oportunidad de ser ese pueblo adquirido por la sangre de tu Hijo Jesucristo para ser ese pueblo reservado, apartado para ti. Y tú nos llamas a ser santos. Y en estos días, Señor, que enfrentamos todo ese tipo de costumbres paganas, Padre, que tú nos ayudes a guardarnos irreprensibles, que tú nos ayudes a guardarnos santos, ser santo, porque tú eres santo, y que nuestras vidas te adoren y te honren con esa santidad a la cual nos has llamado. Pongo en tus manos cada hogar, cada familia, cada adulto, cada niño que está escuchando este mensaje para que sea guardado en estos días todo este peligro que nos acosa en estos días. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia y te alabamos por siempre y te damos gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y seguimos adelante siéndole fiel al Señor.